Bienvenidas y bienvenidos a Café con Género, un nuevo espacio de ONG FIE, donde a través de esta plataforma contaremos historias de cientos de mujeres que seguramente serán inspiración para ti y para mí. En este primer episodio tenemos la participación de María del Carmen Ostria. Ella es directora y asociada de ONG FIE. Además es la coordinadora de proyectos sociales. A través de su trabajo podemos llegar a nivel nacional con diferentes talleres y programas que seguramente ustedes podrán conocer en nuestra página web y en nuestras redes sociales. Sin embargo, hoy estamos con Mari para conocer un poco más de su historia y de su vida, que estoy segura será tan inspiradora como ha sido para mí. Y querida Mari, bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá. Muchas gracias. Para mí es una alegría estar en este primer episodio, que sé que van a ser muchos más. Haciendo honor a nuestro nombre, quiero invitarte a una taza de café para poder conversar y que también este espacio sea más de conversación entre nuestra audiencia y entre las personas invitadas que estén acá. Muchas gracias. Yo feliz, amo el café. Gracias. Para empezar, querida Mari, quería invitarte a que nos cuentes un poco quién es María del Carmen Ostria desde esta parte más personal y humana. Bueno, mi nombre es María Teresa del Carmen. Para todos en realidad soy Mari. Soy la segunda hija de una familia de 3. Mis papás se divorcian cuando yo soy muy pequeña y quedamos a cargo de mi mamá. Ella sale a la cabeza de la familia, se hace cargo de la educación, de la crianza, de todo. ¿Cuáles son los recuerdos más lindos que tú tienes de tu infancia junto a tu familia o a tus seres queridos? Poco después del divorcio de mis papás, nosotros tuvimos la oportunidad con el trabajo de mi mamá de viajar afuera, de vivir afuera unos años. Y creo que esa ha sido una de las etapas de mi niñez más hermosas, ¿no? Porque hemos viajado, hemos conocido diferentes países, hemos tenido una unión muy fuerte entre los 4. Yo tengo un hermano mayor, una hermana menor, y con mi mamá hemos podido aprovechar mucho el estar afuera. Ella nos ha enseñado justamente el viajar, el aprender a viajar. Creo que esa ha sido la etapa de mi niñez, la mejor etapa de mi niñez. ¿Cuál es el miedo más grande que tú tenías? Yo de niña tenía un miedo muy, muy curioso, y era el miedo al terremoto. En realidad, el miedo a que se abra la tierra. Yo caminaba por la calle y veía las rajaduras o las uniones de las baldosas y no las podía pisar. Me daba mucho miedo que se abra la tierra y que yo caiga ahí adentro. No sé si era a raíz de películas o a raíz de un inconsciente mío, no sé. Nunca lo analicé y bueno, pasó. Pero creo que ese era el miedo más grande. Pero no era a raíz de una experiencia, no creo que te No, por eso digo, tal vez era inconsciente, algún análisis por ahí, tal vez sea necesario, pero no era por una experiencia. Que tú hayas oído. No, o sea, a mí me parece que esos miedos también y los miedos inconscientes traducen algo de lo que nos pasa en la vida, ¿no? Muy probables. Probablemente te están diciendo algo que tú guardas de algún trauma o de infancia. Me dices miedo a que se abra la tierra, capaz a la división, a romper estructuras, a cosas que tú has vivido y que quizás como eres resiliente y como los niños son resilientes, has podido superar. Pero también me llama la reflexión de decir cuánta atención le prestamos a las cosas que van quedando en nuestro inconsciente y no le damos esa importancia, ¿no? Sí, es algo que yo no lo he vuelto a pensar hasta que tú me has hecho la prueba. Hoy, ¿cuál es tu miedo más grande? Yo creo que cuando vas creciendo tus miedos van aumentando, ¿no? No sé, tengo miedo al dolor de mis hijos, tengo miedo a la muerte de un ser querido. Creo que sí, creo que son los miedos más fuertes. Es bien importante lo que dices de cómo vamos creciendo y creo que me pasa y tal vez pasa a todas las personas que pueden vernos. Tú vas creciendo y los miedos van aumentando. Y creo que tiene que ver con que si hacemos una comparación con lo que siempre estamos hablando de trabajar desde un enfoque de respeto y libertad, los niños también son más libres. Entonces sí podemos decir que no miren el riesgo de lo que les puede pasar, pero eventualmente yo me acuerdo, por ejemplo, de mi infancia, treparme a los árboles y realmente nunca me he caído ni me he fracturado, pero lo he hecho y lo he vivido. Hoy no lo haría. No, claro. Y creo que tiene que ver con que la libertad de alguna manera también te da esa... Sí, incluso si te acuerdas, no sé si te pasaba, pero de niño no tienes miedo de equivocarte. En cambio de adulto dices, o sea, realmente hay un miedo a equivocarte como mamá, como mujer, como esposa, como
hija, como a nivel trabajo, a nivel de... o sea, esos miedos que de niño no tienes. O sea, no tienes miedo a pelearte con el amigo por alguna injusticia que tú consideras, porque a los 2 minutos te vas a bailar. Que ya de adulto es diferente, ¿no? Es un aprendizaje que después la vida misma te va cargando de esas responsabilidades y de esas limitaciones también. ¿Y qué va pasando más adelante? ¿Tú decides estudiar? ¿Qué carrera decides estudiar? Yo desde chica quería estudiar Derecho. En el camino, durante la carrera, me casé. A mitad del estudio, ¿no? A mitad de la universidad, me casé. Y ya egresada, tuve dos hijos. En realidad me embaracé de mi primera hija. Y es así que muy poco tiempo nació mi segundo hijo y recién ahí es que empiezo con la tesis. Volviendo un poco a la elección de carrera, creo que ninguna elección que hacemos es casualidad. No. ¿Qué te ha llevado a ti a elegir una carrera como Derecho, ¿no? Que tiene que ver con las leyes, con la justicia, con lo correcto y incorrecto. Exactamente. Yo creo que es eso. Yo sí tengo muchas etapas de cuando yo era joven, adolescente, viendo a mi mamá sufrir muchísimo en el trabajo, ¿no? El no poder ascender por ser mujer, el tener tantas limitantes laborales y de oportunidades por el hecho de ser mujer. El darme cuenta que yo tengo muchos privilegios, el mirar alrededor y ver las injusticias y el no encontrar una causa, una razón que me convenza de que así debe ser, dije no. O sea, yo creo que aquí hay que pelear por una justicia, por una igualdad, por los derechos que no pueden todos, no tienen la oportunidad de ejercer y de ejercer sus derechos, ¿no? O sea, creo que por ahí he ido más que nada. Y si pudieses hacer un análisis, ¿qué es lo positivo y lo negativo que te deja tu carrera? Yo creo que el aprendizaje te queda no solamente a nivel laboral, sino también a nivel personal. Creo que va de la mano con tu ética, va de la mano con tus valores, con tus principios. Lo negativo, bueno, en nuestro país el derecho es una carrera muy complicada y ahí te vas dando cuenta, con los conocimientos que vas adquiriendo, la injusticia que existe en nuestro país. Es muy difícil, uno se siente un Quijote, ¿no? O sea, peleando contra los molinos de viento y a uno lo va frustrando, ¿no? Y yo creo que ahí he tenido la dicha, he tenido la bendición de encontrar y de seguir adelante, no con mi carrera, pero sí con lo que estoy haciendo en FIE, ¿no? O sea, creo que no tienes que ser de una profesión específica para poder luchar, para poder aportar contra las injusticias y y luchar por los derechos de los demás, en nuestro caso de las mujeres, de los que no se encuentran necesariamente en una posición de privilegio. Uh-huh. Posteriormente tú me contabas que te habías casado y tienes hijos. ¿Cómo te encuentras tú como madre en tu primera etapa? Ha sido una etapa bien especial para mí el ser madre. He tenido muchos temas de salud. Creo que ha sido yo a mis hijos, mis 2 hijos mayores, yo siempre les he dicho, mis milagros son milagros. El mismo médico, el mismo ginecólogo, cuando nací mi hija mayor, comentaba eso, ¿no? Por todos los temas de salud que yo he pasado, generalmente no se puede tener familia. Yo, Dios bendito, tengo 3. Ha sido una etapa muy complicada, muy difícil el poder encontrar el equilibrio entre todos los mandatos que tenemos las mujeres, ¿no? En mi caso, mamá, bueno, hija, hermana, mamá, esposa, mujer, ¿no? Es muy difícil, creo que las mujeres tenemos mucha presión, tenemos muchas mochilas, muchos mandatos, y es bien complicado. ¿Qué hubiese pasado en el caso de que tú no hubieses sido madre? No, obviamente no hubiese sido tan complicado, definitivamente, porque no tienes tanta lucha que diversificar. Pero tú crees, digamos, en el aspecto del ideal que tienen las familias y los mandatos que tú dices. Tú estabas recién casada y al final te das cuenta que tú no vas a tener hijos, o decides no tener hijos, o no puedes tener hijos. ¿Qué pasa con ¿tú qué crees que hubiese pasado con esta Mari, digamos, y con
toda la presión que te da la sociedad. De todas maneras, y te digo yo, mi esposo y yo ya teníamos plan B. Porque han sido casi 5 años de temas, de problemas, de luchas de salud. Y bueno, definimos una última intentada de tener familia y si no, íbamos a adoptar. Ya estábamos viendo los procesos y temas de adopción. Y bueno, al final, Sofía ha demostrado desde entonces la fortaleza que tiene mi hija y salió y nació y con todos los problemas, ahí está, ya, mujer grande casada. Entonces yo creo que la vida te va dando todo para fortalecerte. Son golpes, obviamente todas las caídas son enseñanzas, son duras, pero te van fortaleciendo y te van dando enseñanzas y mecanismos y herramientas para poder salir y enfrentar lo que nos toca. Aquí quisiera parar un poquito en esta parte de tu historia, también pensando en muchas mujeres que en algunos casos deciden no ser madres porque no desean, en muchos otros casos de mujeres que desean ser madres y no pueden, y en muchos otros casos que mujeres que tratan de ser madres, sea adoptando o sea biológicamente teniendo sus hijos, pero que no tienen el acompañamiento de su pareja o de su familia, y hay una frustración, y creo que tiene que ver con los mandatos que tú dices, ¿no? Cómo se creía que antes el rol de la mujer era obligatorio. Era obligatorio ser madre. Entonces, y a mí me alegra saber que hoy en las últimas generaciones más bien hay más conciencia de si deseo o no deseo ser madre. ¿Cómo sientes que está eso hoy en la sociedad? O sea, ¿qué pasaría en el caso de tus hijas, por ejemplo, si desean ser madres o no? O tu hijo, que sí es una pareja que no quiere ser madre. O sea, ¿cómo? Y eso te comento que yo lo he conversado con mis hijos, ¿no? Y en base a lo que tú me dices, hay una libertad de la juventud de tomar esa decisión libre, sin esa frustración o esa carga, ¿no? No es que está tomando una decisión en contra de, sino tienen la libertad de definir. Y me parece fantástico. Me parece fantástico porque conozco mujeres que han sido mamás por la presión, pero ha sido un sufrimiento su maternidad. Mamás mujeres que no han podido ser mamás, que también es un sufrimiento. Bueno, yo creo que en ese caso no es una decisión, entre comillas, pero hay otros mecanismos. Pero hay una cuota adicional de la sociedad que todos están señalando. ¿Cuándo vas a tener tu hijo? Definitivamente, porque, y eso yo creo que a muchas mujeres, ¿no? Llegas a cierta edad y ¿cuándo te vas a casar? Te llegas a casar, ¿y cuándo vas a tener tu hijo? ¿Tienes tu hijo? ¿Y cuándo el hermanito? Es una presión constante y permanente, ¿no? O sea, es muy, muy, muy dura la carga que tiene la mujer en este caso. Creo que tiene que ver eso con el aprendizaje, ¿no? De nuevamente la libertad y el respeto a la libertad, sí. Y el respeto, ¿no? Y el no juzgar. Exacto, ¿no? Y tú no sabes qué procesos está viviendo cada persona. ¿Por qué una persona decide casarse o vivir en pareja? Sí. O decidir qué pareja tener, si quiere tener pareja o no. Y todo el tiempo creo que hay un señalamiento a lo que tú debes hacer, lo que tú decías al principio, los mandatos, y que en esto que tú vas avanzando en la vida y lo que nos vas contando, te vas dando cuenta que quizás muchas decisiones tienen que ver con los mandatos y otros no, pero seguramente has tenido que sobrellevar presiones también, no sé, señalamiento que todas vivimos, que creo que sí, que es un factor común, ¿no? ¿Qué pasa después? ¿Cómo es la mamá al principio y cómo es hoy la mamá normal, digamos, ¿no? Yo creo que, o sea, y siempre se dice, ¿no? Sería lindo nacer con un manual para cada hijo. Cada hijo es diferente, ¿no? Como te digo, al principio yo empecé a trabajar con mis hijos muy pequeños, y mi hijo pequeñito, yo llegaba de la oficina y se metía debajo de la cama. Y tardaba unos buenos 10-15 minutos a salir del enojo. Después pasó por otra etapa que me decía, no tenías que ir a trabajar, y es hora, no te tienes que ir. Y así me mostraba su manito, ¿no? Entonces yo llegaba con un cargo de conciencia. Estoy abandonando a mis hijos. Hablaba con mi esposo, que mi esposo siempre me ha impulsado muchísimo, con un gran apoyo. Hablaba con mi mamá y me decía, no, tú sigues porque es el ejemplo que les estás dando a tus hijos. Y lo que he tratado de demostrar también de chicos, ahora es muy duro para la mamá. Yo te comentaba antes, ¿no? Yo entraba al internet y buscaba mecanismos para no sentirme culpable, para apoyar a mis hijos y que no se sientan abandonados, porque es bien difícil. O sea, eso es mucha carga. En mi caso ha sido muy difícil ser mamá, entonces yo decía,
ahora los estoy abandonando, ¿no? O sea, es bien difícil. Sí, esa fue porque creo que es una responsabilidad conjunta de la sociedad. Correcto. De qué estamos haciendo, ¿no? Para estas presiones. Y hace no mucho yo hablaba con una amiga y decía que el tema de la libertad, del enfoque de género, también tiene que ser de las personas que quieren ser mamás, que también y que no quieren trabajar. Correcto. Entonces no es como un mandato ahora, ahora sales y trabajas. Yo particularmente creo que por también un ritmo en la sociedad hoy, es súper necesaria la independencia económica y que tú trabajes y todo, Sí. pero también es válido y respetable, como tú dices, que una persona diga, ok, en mi familia, con mi pareja, tenemos hijos, decidimos tener hijos y estos hijos los voy a cuidar yo y la otra persona va a salir a trabajar. Pero ahí a mí me nace otra duda, es, ¿realmente hay una conciencia del trabajo que representa la crianza de los hijos? Hay un comentario que se repite muchas veces, es, pero no hace nada, está cuidando a los hijos, y el hombre que trabaja y por bueno le da así bolivianos para el mercado, ¿no? Entonces es como, ¿qué está sucediendo en ese sentido? Y ahí ves, yo te comentaba en algún momento, yo tengo familiares y un caso específico en el que mi sobrino, con su esposa definieron que él se queda a cuidar a los hijos y ella sale a trabajar. A mí me pareció súper, me pareció recontra válido, me encantó porque es así un papá enamorado y que babea por sus hijos, por sus hijas, pero la familia ha tenido una reacción muy, muy, muy dura en ese caso, ¿no? Entonces, son los mandatos, es la presión, es la sociedad, es todo lo que tú quieras, pero es válido igual. Así de válido e igual de válido que una mujer decida ser mamá, tener 6 hijos, cuidar a sus hijos, quedarse en casa, es válido. Y es un trabajo duro y pesado y fuerte, ¿no? Y es válido. Yo creo que el no juzgar y el respetar en ambos lados es primordial para fortalecernos como una sociedad. Creo yo, como reflexión sería, todo es bienvenido, todas las libertades son respetadas, siempre y cuando tú veles por tus propios derechos también. Y lo enseñamos mucho también en la ONG, es pensar en esta persona que vive dentro tuyo para poder estar para las demás personas, porque también sucede que, ok, mi negociación en pareja sería yo cuido a mis hijos, mi pareja es quien va a generar el dinero, pero también hay algo que va paralelamente con el tiempo. La experiencia laboral va a tener la otra persona, beneficios laborales y jubilaciones y demás va a tener la otra persona, y el sacrificio que yo estoy dando, o sea, realmente es una negociación de, ok, este salario es de la casa, lo compartimos entre dos, pero yo te aseguro que si hay esa propuesta, la mayor parte de las personas dicen, no, qué abusiva, o sea, ¿por qué si el hombre es el que está trabajando? Exacto. Y como tú decías, ella nunca ha trabajado y ella no. Y como tú decís, el trabajo doméstico es 24/7 de domingo a domingo. Entonces, ahí solamente como reflexión, que todas las libertades son bienvenidas siempre y cuando tú partas de pensar en tu yo interno de realmente qué va a pasar mañana, ¿no? Sin derechos. Y después, ¿cómo te encuentras hoy como mamá? ¿Qué aprendizajes has tenido? ¿Qué reflexiones? ¿Qué cambios tú has visto de, como tú decías, no vienen con un manual, pero tú también en el camino te has ido descubriendo a ti como mamá? Cuando mis hijos eran pequeños, hasta cierta edad, yo cumpliendo las expectativas, creo yo, porque no las analizas tampoco, siempre ha sido que la casa tiene que brillar, cada uno tiene la responsabilidad de su cuarto, que tienen que limpiar, que tienen que lavar, que tienen que... Y era una pelea cuando no había. Y ahí yo caí muy enferma, a mí me da cáncer, ha sido una etapa en la que todo se ha quedado... en alto, fuera de tu eje, de mi eje, de que todo gira alrededor mío ha sido además espantoso, porque no estás acostumbrado a eso, ¿no? No estás acostumbrada a eso. Y después, ahí me puse a pensar, porque claro, es una enfermedad bien complicada que generalmente es asociada con la muerte. Mis hijos eran chicos, mi hija pequeña tenía 3 años. Y yo digo, ¿qué se van a acordar mis hijos de su mamá? Que la casa siempre brillaba, mi casa en una niña estaba perfecta, pero mi mamá vivía de mal humor gritándonos y con peleas y castigos y no sé qué. O que era una familia en la que veíamos películas, nos comíamos pipocas en la cama, se ensuciaba, no. O sea, el encontrar ese equilibrio me ha cambiado, creo yo, como mamá. Creo que sí, quisiera que mis hijos queden con la idea, con el recuerdo de que
Sí había cierta disciplina, pero también vivencias, ricas vivencias fuertes, calidad. Y creo que, y además enseñanzas de vida, ¿no? Yo ahí he dicho, no, ¿por qué es tan importante que los hijos crezcan como adultos funcionales? Hombres, mujeres, sepa cocinar, lavar, planchar, salir a trabajar, ganarse la plata, o sea, ser adultos funcionales. Creo que he ido por buen camino, ¿no? Creo que los golpes de la vida, las enseñanzas me han, gracias a Dios, llevado por donde. Súper importante lo que cuentas, porque a partir de la resiliencia, del proceso que tú estabas viviendo, también aprendes a soltar el control, a darte cuenta que si tú soltabas tenías más tiempo incluso para trabajar en ti, y quizás, y gracias a Dios, salir adelante como has salido de tu enfermedad, con además un aprendizaje para tu familia, es decir, somos adultos funcionales, autosuficientes, y que decidimos acompañarlos y compartir momentos de familia, pero no es de una codependencia de si no esta mamá no lo hace, yo, o si no está una persona que haga algo por mí, no puedo, ¿no? Para cerrar, ¿qué mensaje tú le darías a las mujeres y a las personas que te están escuchando a través de este espacio? Yo creo que es muy importante invertir en uno mismo. Y no estoy hablando necesariamente en la economía, sino en conocerse, en alimentarse, en salir adelante, en empoderarse. Y empoderarse significa tener los conocimientos necesarios para poder tomar las decisiones por uno mismo. Muchísimas gracias, Mari. Creo que este es un espacio de conversación donde vamos a ir contando las historias de mujeres que probablemente tienen historias muy comunes y similares a las nuestras, pero ese es un poco el sentido también, ¿no? Darnos cuenta que dentro de nuestra propia historia no tenemos que vernos reflejadas necesariamente en una estrella o en un ícono como mujer, sino que tenemos muchos puntos en común, y en esos momentos donde nos encontremos solas, donde creemos que el mundo se nos viene encima, donde tenemos que enfrentar enfermedades, donde tenemos que enfrentar una sociedad que te carga mochilas, a nuestros propios prejuicios, damos cuenta que hay miles de mujeres viviendo lo mismo, y que también hay muchas mujeres que han pasado por esa situación y que se puede salir, y sobre todo la frase que siempre decimos, que no estamos solas, ¿no? Muchísimas gracias, Mari, nuevamente. Muchísimas gracias a quienes nos escuchan. Espero que esta historia, como para mí, haya sido para ustedes también inspiración para el siguiente paso que presenta. Hasta la próxima.